La música en teoría no distingue entre estratos, origen o condición social, pero en la realidad, aprender un instrumento y llegar a formar parte de una orquesta es para muchos niños un sueño que parece imposible de alcanzar. Pues en barrios humildes, en veredas apartadas y golpeadas por la violencia y el conflicto, se metió una batuta para cambiarlo todo. Tatiana Benza encontró que con una varita se puede soñar y escribir de otra forma la partitura de la vida. Esta es la verdadera revolución musical. Desde la selva más profunda hasta los llanos y metiéndose por las calles de las comunas más humildes del país, la música es capaz de llegar a los lugares menos pensados, allí donde nadie esperaría ver a unos niños con un violín o un cello, cantando con un coro o tocando con una orquesta sinfónica. Pero algo tan poderoso como estas melodías puede llegar a cambiarles la vida. A mí, la sinfonía número 9. Yo también, la sinfonía número 9. Yo también la sinfonía número 9. Así como para elegir una sinfonía de Beethoven en vez de un perreo, para soñar con ser violinista. Muerto Carreño querido, eres la flor de mi llano, por eso donde yo voy. O compositor. Hablaré de tus encantos. Esta canción se llama Puerto Carreño querido. La hicimos Jorman Más y yo, Nergen Guzmán Correa. O por qué no, tocar dentro de una orquesta distinguida. Eso que parecían sueños inalcanzables para tantos niños. Una batuta se propuso demostrar que es posible y que tocando juntos en armonía se puede romper con el círculo de la violencia, con la pobreza y la falta de oportunidades para escribir una partitura diferente. Mi sueño con la música es salir adelante y cuando esté más grande hacer una carrera. La música como herramienta para derrumbar muros y fronteras. Con esa tonada de esperanza, la Fundación Batuta se puso a trabajar hace 30 años. Él dice que va a ser músico. Nota a nota, crearon un sistema único para llevar esta sinfonía a los niños en los barrios y las veredas donde hacía más falta. Así fue como Mayerly Moreno, una adolescente bogotana tímida y de pocas palabras, descubrió que gracias a un violonchelo podía sacar todo lo que llevaba adentro. Cuando yo empecé a tocar cello era algo que me transmitía como miedo, pero era como un miedo delicioso. Mayerly tenía apenas 6 años cuando su mamá la inscribió a esas clases que resultaron ser mucho más que lecciones de música. Siempre fue una niña callada, con sus miedos, corriendo en silencio por dentro, hasta el día en que vio un violonchelo y se enamoró a primera vista. Yo veía como los bajos que hacía el cello era como algo súper, algo muy adentro de uno lo sentía como pom, pom, lo sentía muy de uno, algo así. Ese instrumento, con sus notas como latidos venidos muy de adentro, se convirtió en un escudo, porque acariciando estas cuerdas, Mayerly aprendió a confiar en sí misma. No te preocupes, todo saldrá bien. Te amo. Yo también, ya. Bendiciones. A sus 16 años vive en Bosa, San José, en Bogotá, un barrio con calles destapadas y casas muy humildes. Cada vez que yo empezaba a tocar el violonchelo se me olvidaba todo lo que me decían. Eso me hizo ser más segura de mí misma. Aquí, esas notas clásicas de alta cultura sonaban demasiado lejos y pensar en ser una música profesional, una chelista virtuosa, la primera de la orquesta, parecía un sueño fuera de su alcance. Quizás así hubiera sido, de no ser por la terquedad de su mamá, que nunca se resignó. A ella se le metió en la cabeza tocarle otra partitura.
Yo no sé si a veces es como un pálpito que uno tiene para decir, soy cabeza de familia, soy responsable de estos chicos, debo ponerlos en algún oficio porque se me pueden descarriar por algún lado. Suavemente, todo es suave, ¿no? Amanda Gómez siempre tuvo el pálpito de darle a sus hijos las herramientas para tener una vida mejor. Y ya con ese calentamiento ya puede empezar. Aunque sola y con 3 a cargo, no fue nada fácil. Se las rebuscaba con los trabajos que salieran, sobre todo haciendo oficio. Pero había días en que no alcanzaba ni para un buen plato de comida sobre la mesa. Sí, hubo como muchos momentos angustiosos y más que todo como en la cuestión de alimentación, ¿no? A veces hay pobrezas que son un poco como vergonzantes. Lo que nunca le faltó fue el orgullo y la berraquera para sobreponerse a todo con tal de sacar a sus hijos adelante. Así se la pasaba de acá para allá, buscando algo para afinarles la vida, hasta que descubrió a la Fundación Batuta en un salón comunal de Puente Aranda en el sur de Bogotá. Ofrecían clases de música gratuitas. Yo creo que aprendieron a volar con la música, aprendieron a ser líderes, que uno se puede sobreponer a la condición económica, se puede sobreponer a todo. En Batuta aprendieron mucho más que a tocar un instrumento. Amanda anotó primero a Indira, su hija mayor, después a Samir, el del medio, y al final a Mayerly. Sonaba re chévere esa canción, yo también la quiero tocar. Cada día salían del colegio y se iban para Batuta a pasar la tarde entre cuerdas, partituras y melodías. Hubo un momento en que ya los llevaba a los 3 en la bicicleta. Entonces era uno atrás como en los paticos que llaman, era otro en la barrita y era otro en el manubrio. Mayerly, la más pequeñita, y en el manubrio. Mayerly creció viendo a su hermana Indira tocar el violín y cuando tuvo la edad suficiente, ella también quiso aprender música. En su mente de niña no había límites para lo que podía lograr con su instrumento, pero llegar a comprar un cello de estos parecía imposible. Solo Amanda sabe cuánto tuvo que apretarse el cinturón para conseguírselo. Al final, juntando ahorros entre sus hermanos y su mamá, se lo pudieron comprar. Y todos los días era trabajar y trabajar para conseguir el dinero para los pasajes o para el almuerzo o los onces, también para los trajes. En Batuta se hicieron conocidas entre sus profesores, Indira y Mayerly, las 2 hermanas aplicadas y talentosas. María del Rosario Osorio se acuerda de verlas llegar firmes bajo la lluvia torrencial o el sol inclemente. Yo venía en carro y yo llegaba un poquito tarde que porque estaba lloviendo. Y yo llegaba, ellos ya estaban en la puerta emparamados, escurriendo agua, que yo les decía, no te mojes. Hace tiempo que ya no es más su profesora, pero llegó a conocerlas mejor que nadie. Sabía de las necesidades y los esfuerzos que hacían para seguir con las clases, como la mayoría de los niños que estudian en Batuta. Esta manizaleña de acento dulce vio como poco a poco la música les cambió la manera de ver la vida. ¿Ya está acá? El solo hecho de saber que tú tienes que escuchar la afinación del otro y tú tratar de tocar con él, que tienes que respetar cuando él tiene la melodía y tú eres un acompañamiento, yo creo que eso nos hace mucho mejor personas. Por eso, María del Rosario se enamoró de este trabajo. Es profesora y directora de orquestas en Batuta y coordinadora musical de los centros orquestales en Bogotá. Batuta no solamente nos dio la música, nos enseñó a trabajar en equipo, nos enseñó, digamos, a que era importante respetarnos mucho entre nosotros mismos. Es que son mucho más que clases de música. Batuta tiene 51 orquestas infantiles y juveniles en toda Colombia, cada una con su propio sabor y color. Desde la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, con sus ritmos afros, a la del Putumayo, o los coros de niños indígenas en Antioquia. Llevan la música hasta una maloca en el Baupés o una ranchería en La Guajira. Llegamos a sitios muy alejados, donde ni siquiera hay transporte, donde los profes tienen que caminar, donde muchas veces no hay luz, no hay agua, pero ahí está Batuta y está haciendo música y está tratando de que esos niños vean que hay muchas opciones de vida. Ahí están los profesores de Batuta para ponerle melodía a la vida de estos niños.
hacerles olvidar, así sea por un instante, la violencia del conflicto, la pobreza o la falta de oportunidades. Un violín como el de Ángel Isaac en Puerto Asís. Mi sueño, llegar a una orquesta donde ya varias gente nos reconozca, que nos digan que necesitan conciertos en varios países, irnos allá. Con estas notas y gracias a su talento, viajó hasta Italia para tocar con batuta. Muchos de estos pequeños encontraron en la música su vocación para convertirse en grandes talentos. Ese es uno de los orgullos de María Claudia Parias, la presidenta de la Fundación. La mayoría de los participantes en los programas de batuta son personas de estrato 1 y 2 y están ubicados en sitios como muy alejados de lo que uno llamaría las centralidades. Nosotros calculamos que por batuta han pasado más o menos unos 700, 800 mil niños en los 30 años de historia, de los cuales por lo menos el 10% son hoy en día músicos profesionales. Entonces hay músicos de batuta en todas partes del mundo. Es que hay talentos de batuta por todo el mundo, en orquestas de París, San Petersburgo y Seattle. Con todo y eso, no se trata solamente de formar a pequeños prodigios de la música, sino de mostrarles a los niños que existe un mundo de oportunidades como melodías para ser tocadas. Por eso este año Batuta se ganó el Music Cities Award, un premio internacional que reconoce su trabajo con la música en ciudades de más de 500.000 habitantes. Comprensión, respeto, responsabilidad, amabilidad, entender cuándo el otro te necesita o tú cuándo lo necesitas a él. Entonces, sí, no solo llega, toca tu violín, afínalo y tocaste la escala muy bien, felicitaciones, te vas al conservatorio. No. Al fin de cuentas, de eso va esta música. Mayerly dejó atrás a la niña tímida y temerosa gracias a estas notas, porque en el violonchelo encontró su propia voz para tocar sus tristezas y sus alegrías, sus miedos e ilusiones. Cada vez que Amanda la ve ensayar, sabe que todos los sacrificios valieron la pena. Yo soy como una vocera, pues un atrevimiento ahí, de las muchas madres que en una condición parecida a la mía tienen un hijo con un sueño, a veces como el sueño de uno también, ¿no? Y yo digo que ese es el regalo más grande que tiene un hijo, de decir aprendí a tocar un instrumento. Eso es una cosa maravillosa. Con orgullo de madre, la ha visto tocar con su orquesta de batuta en el Teatro Colón, en el Julio Mario Santo Domingo y en el Auditorio León de Grave. Pero el mayor regalo es saber que su pequeña encontró su vocación. Este año empieza la universidad, licenciatura en música, en la pedagógica. Uno se da cuenta de que los compañeros que uno ha tenido han significado mucho porque han marcado todos esos momentos que uno ha tenido. Las risas, las carcajadas que uno ha tenido, los conciertos, en los ensayos, la tomadera de pelo con los profesores, pero pues es algo muy bonito. La música le enseñó que todo es posible, incluso cumplir esos sueños que parecían inalcanzables. Ahora es Mayerly la que mueve su propia batuta, segura de que junto con su violonchelo seguirá tocando la partitura de su vida. Batuta no para. El año pasado, en medio de la pandemia, siguieron dando clases hasta por radio para no abandonar a los niños en las veredas más remotas del país. Las inscripciones están abiertas porque las clases empiezan el 20. Será un año, por cierto, muy especial, el del 30 aniversario de la Fundación. Felicitaciones. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.